según tiene lugar esta conversación en este mismo instante, pues también tiene lugar una guerra en Europa, en el este de Europa, una guerra importante, grande, de escala, que no tiene precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Realmente, pues Rusia ha agredido a un vecino de manera evidente, un país que supera en dimensión a Alemania, que tiene una población de más de 40 millones de habitantes, una democracia europea, ¿no? Estos son todo hechos extraordinarios y parece que cambian por completo la arquitectura de seguridad europea, ¿no? Nos plantean un reto, por lo menos claramente, en nuestra relación con Rusia. Yo quería, antes de entrar en la dimensión más estructural, preguntarte por el corto, ¿no? A nivel táctico y de desarrollo de las operaciones, ¿dónde ves el conflicto? ¿Dónde ves que avance o no en los próximos meses, ¿no? Y eso también cómo conecta con la diplomacia de esta cuestión, ¿no? ¿Qué futuro le depara esto a las relaciones entre Europa, la Unión Europea y su vecino oriental más importante, ¿no? Con el que compartimos la mayor frontera? Desgraciadamente la guerra ha entrado en una fase de cronificación. La guerra pasó por una primera fase de ataque, con la voluntad de ocupar Kiev, incluso con una operación aerotransportada que fracasó, y el Donbass, pero sobre todo tomar la capital y cambiar el gobierno. Una segunda fase de contraofensiva ucraniana, muy exitosa, incluso en términos psicológicos, rechazar el ataque, recuperar terreno perdido, hacer que los rusos fueran al otro lado, la otra orilla del Dnieper. Y ahora una tercera fase que podemos llamar de destrucción. El frente está estabilizado y Rusia, desgraciadamente, ha emprendido una destrucción sistemática de Ucrania. Ya no es un combate ejército a ejército, es el bombardeo día tras día de infraestructuras civiles, todo lo que funciona, habitaciones con un alto precio por la población ucraniana. Su ejército resiste y seguirá haciéndolo mientras nosotros, los occidentales, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, le ayudemos. Y creo que debemos de seguir haciéndolo, incluso subiendo de gama la capacidad de las armas que le damos. De lo contrario, la guerra se va a cronificar hasta que Rusia se sienta capaz de lanzar otra ofensiva. Es sorprendente que nos encontremos en esta situación. No sé si lo recuerdas, pero tuvimos ocasión de charlar brevemente el año pasado en la conferencia de Múnich de seguridad, que fue en el mes de febrero, y fue unos días antes de que se empezara el ataque, ¿no? Y en aquel momento ya se había seguido una política de compartir inteligencia de manera también sin precedentes por parte de los Estados Unidos, OTAN y de los aliados. Y en aquella conferencia, que se celebraba un sábado, un domingo, y la invasión empezaba un martes, un miércoles, ¿no? Ya se hablaba de los objetivos iniciales de la operación y de su ambición, ¿no? Lo que nadie sabía en ese momento era cómo iba a ser la respuesta. Entonces yo tenía una pregunta para ti, que es ¿qué valoración haces de la respuesta occidental, de la ucraniana y de la de sus aliados, ¿no? De los países europeos, de la Unión Europea y de Estados Unidos? ¿Es una valoración positiva? Yo creo que en términos generales el paquete de sanciones ha sido extraordinario, la ayuda financiera, la ayuda militar, pero creo que sería muy interesante conocer tu parecer, ¿no? Y cómo ves estabas a punto de decirlo, yo creo, ¿no? En la respuesta anterior, ¿cómo crees que eso va a evolucionar, ¿no? Hacia adelante, si vamos a ser capaces de mantener ese nivel de respuesta y los efectos que está teniendo, ¿no? En efecto, esa es la gran pregunta, la sostenibilidad de un esfuerzo que hasta el momento ha representado para la Unión Europea un compromiso financiero del orden de 50.000 millones de euros. La parte militar debe estar en torno a los 10, pero la ayuda económica, financiera, humanitaria y ayuda a los ucranianos desplazados, entre todos son 50 billones de los americanos, 50.000 millones de euros, lo que nos coloca como conjunto de países en el primer lugar, incluso por encima de Estados Unidos o del Reino Unido. Pero luego después volveremos a la salida diplomática a la crisis. Pero ahora lo que tenemos es una guerra de las de verdad, no una guerra híbrida ni asimétrica o como luchar contra la insurgencia en un país africano. Es una guerra del estilo de las guerras mundiales, con una alta concentración de capacidad de fuego, con enormes pérdidas materiales por un lado y por el otro, sobre todo por el lado ruso. Nuestra respuesta ha sido unida y rápida, mucho más unida y mucho más rápida de lo que yo mismo había pensado.
Primero se planteó la respuesta económica, sanciones, que es lo primero que hace la Unión Europea. Pero inmediatamente yo me pregunté si con eso bastaba, si no podíamos hacer algo más. Y ese algo más era contribuir a armar Ucrania, con dinero, no de cada Estado miembro en particular, sino con dinero no estrictamente comunitario, pero sí comunitarizado, en un programa ad hoc que habíamos creado sin pensar que se podía utilizar para Ucrania. Y eso fue pasar un cierto Rubicón, o romper un cierto esquema de que la Unión Europea no contribuye a armar a países en guerra. Bueno, lo hemos hecho, no tanto como Estados Unidos, la ayuda americana ha sido fundamental. Hay que preguntarse qué hubiera pasado si en vez de Biden no hubiera estado Trump en la Casa Blanca. Bueno, según él, nunca se habría producido la invasión, según el propio Trump, digo, ¿eh? Sí, pero también según Trump, Ucrania nunca había sido un país independiente y siempre había formado parte de Rusia, con lo cual, si hubiera estado Trump, no sé yo qué hubiera ocurrido, mejor no imaginar. En todo caso, Europa y Estados Unidos han estado unidos, también como nunca, en un objetivo común. La unidad no ha sido fácil, no es fácil, hay que labrarla día a día. Hay algunos países, pocos, pero algunos, reticentes, que votan que sí para no romper la unidad, pero luego hacen propaganda a favor del no. O sea, aprueban una decisión que acto seguido denuncian como mala y lo hacen, dicen, para evitar que la falta de unanimidad impida la acción, lo cual quiere decir que en cualquier momento nos podemos encontrar con que esa unanimidad necesaria deja de existir. Eso no es ninguna posibilidad que no exista, desgraciadamente, pero hasta ahora hemos sido muy rápidos, hemos estado muy unidos y creo que hemos suministrado una ayuda sin la cual Ucrania no hubiera podido resistir. Mi lectura es muy positiva también, o sea, realmente la respuesta ha sido contundente, un paquete de sanciones económicas sin precedentes en lo financiero, en lo comercial, la capacidad de desmantelar una parte importantísima de la interdependencia económica que teníamos con Rusia, ¿no? En un plazo extraordinario, sobre todo en el ámbito de la energía, y una unidad Occidente existe, ¿no? Hemos existido en esta crisis y yo creo que una parte de la apuesta que hacía Putin era que Occidente no existía, ¿no? Y que no íbamos a ser capaces de plantear una respuesta a esta índole. Última pregunta sobre Ucrania, porque luego mi idea era también preguntarte sobre China y el Indo-Pacífico, ¿no? Pero si uno dibuja esto hacia adelante, ¿qué solución tiene este problema, ¿no? Este conflicto? Porque si en lo militar y táctico hay una cronificación o una consolidación de la estrategia, ¿no? Sobre el terreno, todo parece indicar que se están cometiendo serias violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad sobre el terreno, que se están documentando. Hay una cantidad enorme de ONGs, de asociaciones, de actores políticos intentando registrar estas violaciones. Esto va a traer una cola grande, ¿no? En el ámbito económico hemos implementado una separación, un divorcio inmenso de la economía rusa, que eso, si algún día se firmase la paz, el revertirlo se volverán a tardar décadas en tener niveles de integración parecidos, ¿no? ¿Eso qué significa? Esto es una nueva era en la relación con Rusia, esto es un tema ya generacional, ¿no? Que vamos a tener una relación distinta con Rusia, peor, una relación peor, claramente más difícil de gestionar, prácticamente con independencia de lo que pase ya sobre el terreno o no, ¿no? Es difícil, hay como una bruma. Yo entiendo que la atención tiene que estar en el corto también, ¿no? En atender las necesidades del pueblo ucraniano y de las Fuerzas Armadas, pero si uno intenta dibujar esto adelante, ¿qué aspecto tiene, ¿no? La seguridad en el este de Europa, ¿no? Después de esto, ¿no? Y la relación diplomática con Rusia. Estamos trabajando, como te puedes imaginar, en distintos escenarios. O sea, no solamente nos ocupa la guerra, también nos ocupa la salida de la guerra, que en algún momento ocurrirá. Y estamos trabajando con distintos escenarios sobre cómo reconstruir un esquema de seguridad en Europa, y creo que los diplomáticos o la diplomacia tiene que estar siempre disponible y dispuesta a mantener los vínculos de comunicación abiertos, porque la falta de comunicación conduce al conflicto y la salida del conflicto exige retomar la comunicación. Hoy es muy difícil hablar de eso. Incluso quien ha intentado hacerlo se ha encontrado con un aluvión de críticas por parte de los propios, digamos, aliados de Ucrania, diciendo, ahora no es el momento de hablar. Bueno, siempre es el momento para intentar hablar de paz. Pero para hacer la paz hacen falta dos. Para hacer la guerra basta con uno. Y todos los que han ido a visitar a este uno
todos han vuelto diciendo que Putin dice que tiene objetivos militares y que hasta que no los consiga no es cuestión de parar el conflicto. Bueno, diga lo que diga, nosotros tenemos la obligación de imaginar cómo es la salida del conflicto. Y estamos en ello, pero nuestra imaginación tiene alas cortas, en el sentido de la bruma que tú decías. Y cuando hablas de Rusia, ¿de qué Rusia hablamos? ¿De la Rusia de Putin o...? De momento es la que hay. Pero comprenderás que es muy difícil volver a una, entre comillas, normalización después de lo que está ocurriendo. Absolutamente. Eso pasa por la accountability, es decir, por exigencia de cuentas, de que se rindan cuentas y se asuman responsabilidades, porque si se puede hacer eso impunemente, mañana alguien lo hará también. Es verdad que no solo pasa en Ucrania. Es verdad que crímenes contra la humanidad los vemos en otros escenarios bélicos en el mundo. Es verdad que la guerra en Etiopía ha sido todavía más cruenta que la guerra de Ucrania. Pero la petición de accountability, de exigir responsabilidades, es una de las patas del sistema, de los pilares. La segunda es el coste de la reconstrucción. ¿Cuánto cuesta reconstruir Ucrania y quién lo va a pagar? ¿Y cuál va a ser la contribución rusa a eso? Y el tercero es el tema de integridad territorial. Claro. Es decir, Ucrania reclama a justo derecho la reconstrucción de su integridad territorial por la que ha luchado y por la que ha sido agredida. Es que además, si no, el precedente es muy preocupante. Estuve en los Bálticos hace poco y ellos con razón, ¿no?, expresan una preocupación enorme de si esta paz se construyera sobre la cesión de territorio ucraniano, la consolidación de estas ganancias, ¿no?, obtenidas a través del uso de la fuerza. ¿Eso qué significa para otros países vecinos, ¿no?, que además se enfrentan regularmente, en el caso de los Bálticos, por ejemplo, a los ejercicios militares Zapad que hacen los rusos todos los veranos? Esos ejercicios que Cáriz adoptan en un escenario en el que una instancia de agresión rusa se saldó con una consolidación de ganancias territoriales. Es fundamental que las tres dimensiones de la salida del conflicto estén sobre la mesa. Accountability, petición de responsabilidades, financiación de la reconstrucción y el tema de la integridad territorial.